Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta noche. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Queremos agradecerte por la oportunidad de poder llevar un mensaje, de poder presentarnos delante de ti. Hoy estamos, Señor, más que agradecidos, Señor. Creemos, Señor, de que la misericordia tuya va más allá de lo que nosotros podemos, Señor, o a veces podemos entender. Por eso hoy te decimos gracias. Gracias por esta ciudad, gracias por este país, gracias por nuestras vidas, gracias por las personas, Señor, que tú permites que se puedan conectar. Gracias porque en el nombre poderoso de Jesús, Señor, hoy tenemos vida en abundancia. Y eso nosotros, pues, lo sabemos, lo consideramos y sobre todo te decimos gracias. Somos tus hijos, Señor, somos lavados y regenerados por la sangre del Cordero, por tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, en esta noche quisiera rogarte que me des esa pluma de escribiente por tu Espíritu Santo para hablarle a las familias. Que en el nombre de Jesús sea quitado todo estorbo desde ya, que las personas que vayan a recibir este mensaje, Señor, sea en Colombia, fuera de Colombia y en cada país, en cada región, en cada ciudad, puedan ser edificados, Padre. Que esta palabra quede guardada en el corazón de mis hermanos, que les ayude a reaccionar guiados por tu espíritu, pero que sobre todo derribes en esas casas, en esos matrimonios, Señor, tú puedas derribar toda oposición que se ha levantado sobre la familia, sobre los matrimonios. Hoy, Señor, nos tomamos de la mano de tu Espíritu Santo, agradecidos por toda la bendición que nos das. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor. Bendigo a los que están conectados, a los que se van a conectar de manera posterior. Y sobre todo te damos gracias, Señor, por la oportunidad de vida. Que esta palabra, Señor, sea que llegue al corazón de mis hermanos. Quita desde ya todo estorbo. Nuevamente, Señor, te lo pedimos. Mira al pobre, el huérfano, la viuda, los privados de libertad, que tengan una oportunidad, Señor. Gracias, Jesús. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén y amén. Bueno, les bendecimos, hermanos. Les damos la más cordial de la bienvenida. Queremos, en el nombre de Jesús, pues desarrollar este tema y que sea el Espíritu Santo hablando. Así que preparemos nuestro corazón, preparemos nuestros pensamientos, nuestra mentalidad, esa mentalidad cambiada que hemos venido hablando de ella, pero sobre todo nuestro corazón. Y acuérdese que en el Señor las cosas no funcionan como nosotros como seres humanos pretendemos, no, las cosas funcionan de acuerdo al propósito y de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que el propósito y la voluntad de Dios para nosotros y para nuestra familia sea en función de lo que Él ya preparó para nosotros. Así que en este año del retorno que estamos iniciando, este año de volver a las sendas antiguas, volver a ese lugar en la familia, en la casa, en donde tal vez las cosas se desviaron, que nosotros en Cristo, porque todo dice que todo es en Él y para Él y por Él existen las cosas. Entonces, que en Cristo nosotros podamos tener esa sabiduría, que el Espíritu Santo nos ayude, nos guíe, nos consuele y que podamos tener un hogar, tal vez no perfecto, pero un hogar que va caminando de la mano del Señor y que vamos superando las cosas que se dan a lo largo de nuestra vida, porque la palabra dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones, entonces van a haber tribulaciones, entremos al reino. Entonces la vida de reino implica solventar problemas, solventar crisis. La vida de reino implica enfrentar situaciones de adversidad, situaciones de desiertos, pero también la vida de reino implica bendición, implica gozo, paz, paciencia y muchas cosas que el Señor nos da, sobre todo su cuidado, su guianza. Así que sin más preámbulo, hermano, vamos a iniciar para poder evacuar este tema. Mire, este es el tema. Mi casa y yo, la decisión más importante. Mire, la decisión más importante de nuestra vida fue cuando nos casamos. Una de las decisiones, sí, porque a lo largo de nuestra vida seguimos y seguiremos tomando decisiones hasta que el Señor decida levantarnos como iglesia o nos llame a su presencia. Yo espero que no sea en corto tiempo. Así que igual para usted, ¿verdad? Entonces, la decisión más importante que nosotros tomamos, una de las decisiones más importantes es casarnos. Recuerdo que mi pastora cuando estaba en vida nos decía, miren, dos decisiones son súper difíciles, es casarse y ser pastor, entre otras, ¿verdad? Obviamente quizás usted tiene otro ángulo de decisiones que tomar, pero el punto es aquí que la decisión más importante es su familia, su casa.
Usted decide formar una familia, usted decide ser parte. Bueno, no decidimos nosotros, el Señor dice que nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces nosotros decidimos formar, elegimos. Cuando decidimos, elegimos. Elegimos una persona que nos va a acompañar en nuestra vida y comenzamos a desarrollar una familia, una casa. Vamos aprendiendo, tenemos situaciones buenas, tal vez no tan buenas, pero ahí en el proceso, a veces prueba y error, vamos aprendiendo. Pero al final, hasta el día de hoy, usted y yo somos parte de una familia, pero también Dios nos ha permitido es decir, nos ha dado ese privilegio de formar una familia y que el Señor, mire, que el Señor añada mucha bendición a esta palabra en el nombre de Jesús. Yo recuerdo que hace como más o menos, si no estoy mal, fue en la penúltima semana de enero, yo les hablé de las familias de huerto y ese tema quedaron flotando algunas cosas ahí, la cual yo extraje algo y sobre esa base vamos a trabajar desde otro ángulo y en el nombre de Jesús yo espero que le pueda edificar. Hoy le hablaremos a la familia. Si usted conoce una familia que está teniendo problemas, si usted conoce una familia que necesita ser edificada, compártale el tema, comparta esta palabra. Yo le agradezco porque sé que lo hacen siempre, lo cual le agradezco y le bendigo. ¿Por qué? Porque la palabra nunca regresa vacía y algo va a hablar el Señor. Entonces, preparemos nuestro corazón, quitemos todo prejuicio y estemos delante del Señor abiertos, como cuando el Señor dijo, ando buscando a alguien y se paró el profeta y le dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Entonces esta noche, digámosle, Señor, heme aquí, aquí estoy junto con mi familia o en representación de mi familia para que me hables y que en el nombre de Jesús me enseñes cómo poder superar algunas cosas que tal vez estoy pasando, consolidar las que ya tengo y poder tener la sabiduría y la revelación de parte del Señor para poder terminar esta carrera junto con mi familia, no solos, ojo, no solos, no solo usted, mi querido esposo o mi querida esposa, no solo usted o solo ustedes, mis queridos hijos, no, todos tenemos que terminar juntos esta carrera. De eso se trata el tema. Mi casa y yo, la decisión más importante. Miren, yo les hablaba, recuerdo que les hablaba de las familias de huerto, lo que les decía de la penúltima semana. Y tal vez quisiera, mire, ya Dios nos dio esa bendición. Jeremías 31:12 dice, y vendrán con gritos de gozo. Esto se los compartí en la semana antepasada, sí, tal vez lo recuerda, pero si no lo recuerda, dice la palabra que para vosotros es más seguro repetirle algunas cosas. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y ahí está la promesa del Señor, que se la vuelvo a recordar esta noche. Y su alma será como un huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Aquí el Señor está haciendo memoria a su pueblo y ese pueblo somos nosotros. Entonces, mire, el huerto es un lugar de cambios. El huerto es donde Dios opera. El huerto es su familia, su casa, su matrimonio, su casa, su familia. Ese es el huerto. Es el diseño de Dios para la familia, es el diseño de huerto. En el lugar que el Señor diseñó es donde vamos a desarrollar la familia y ese lugar es el huerto. Entonces vemos aquí que Dios quiere el bienestar para la familia, sobre todo el alma. La palabra nos enseña en Tercera de Juan, cuando dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces, la familia que vive en el huerto, que es el lugar donde Dios opera, ahí es donde ocurren los cambios. Entonces es una familia que tiene un alma prosperada. Y esa es una promesa que nos da Dios. Cuando vemos Jeremías 31:14, no quisiera detenerme mucho ahí. Dice que los sacerdotes disfrutarán de la abundancia de mi pueblo. Mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Jeremías 31:14, para los que les gusta anotar. Ahí está el complemento de esta promesa. Entonces el Señor promete que en el huerto, en la familia, esa es la promesa de Dios, ese es el diseño de Dios. Ahí dice nuestra alma, el alma de los esposos, el alma de los hijos, de los padres, de la familia en general, será como huerto de riego, algo muy hermoso. No sé si usted ha estado en un huerto, cuando se habla huerto es cuando tal vez hay una cascada cerca o cuando se cultiva cerca de un río, aquella frescura y aquella cosa deliciosa. Bueno, eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Aparte de eso, dice el Señor, los sacerdotes, eso me habla de sacerdocio. Entonces, les hablaba de eso. También les puse como pie de imprenta Génesis 2:7, donde dice el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida. En el versículo 8 dice, y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén y puso allá el hombre que había formado.
Entonces yo les hablé con la ayuda del Señor en su momento de que el hombre que Dios es un Dios dinámico, Dios es un Dios que no es estático, que Él siempre ve que nosotros vayamos como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Ese es el diseño de Dios en el huerto. Y usted dirá, pastor, o sea que solo en el huerto. Sí, es que el huerto es el lugar dimensional, es un lugar espiritual en donde la familia, ahí está la presencia de Dios, en el huerto. Pastor, ¿y hay problemas en ese huerto? Sí, hay problemas, pero estamos en la garantía de que estamos en el lugar correcto, donde Dios quiere que el matrimonio, la familia esté ahí, que nuestros hijos estén en el huerto. Entonces, ahí habla del hombre formado y eso es algo bien interesante porque dice en la versión judía de ese versículo, cuando habla del hombre formado, dice, después que lo hubo moldeado. Entonces, Dios, esto es lo interesante, eso se lo hablé en el tema pasado, nada más le estoy haciendo, dándole un pincelazo para ponerle un cimiento de lo que le quiero hablar, de mi casa y yo, la decisión más importante. Entonces, mire, ninguna familia va a vivir una vida de huerto si no se deja formar por el Señor. Y la formación de Dios es diferente para cada familia, para cada matrimonio, para cada hermano, hermana, para cada hijo, para cada padre, para el núcleo familiar. La familia, Dios tiene métodos diferentes para formar. Pero ¿qué quería hacer Dios? Les mostraba ahí que dice que es como moldear. Entonces Dios nos está moldeando para que sepamos cómo vivir en el huerto. Me reía con mi amada porque cada vez que vamos a comer ahí, cuando eventualmente salimos o podemos hacerlo, entonces ella comienza a decirme, mira, este tenedor, no que yo no lo sepa, pero siempre ella me recuerda, este tenedor va a la derecha, esta copa se pone a la derecha o este vaso se pone de esta manera. No, cuando uno termina de comer, entonces es como aprender a vivir o aprender a tener modales o aprender a tener reglas de etiqueta. Entonces el Señor lo que hace es, en el huerto es, nos forma fuera del huerto. Ese es el propósito, porque usted y yo dice que fuimos concebidos espiritualmente aún antes de la fundación del mundo. Entonces su familia es un diseño antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que usted iba a ser esposo de esa reina que usted tiene. Yo espero que haya dicho amén, ¿verdad? Ya Dios sabía que usted, mi querida hermana, iba a tener ese hermoso rey o hermoso príncipe que usted tiene ahí y que iban a nacer esos hermosos hijos. Entonces, todo eso se diseñó en el cielo. Entonces, en el cielo hay un huerto. Entonces, a ese huerto vamos a regresar. Y el diseño del cielo, Dios lo replica en la tierra, pero necesitamos formación. ¿Por qué? Porque en el cielo hubo un fallo. Falló en el cielo. ¿Quién falló? Usted sabe que Satanás, que el Señor lo reprenda, el enemigo quiso corromper el cielo. De hecho, corrompió la tercera parte de los ángeles y se los trajo. Entonces hubo algo que el Señor permitió en el cielo. Entonces dijo el Señor, no, no puede ser en la tierra. Por eso él envió, dice que cuando envió a Adán a un huerto, lo formó, pero también ahí hubo fallo. ¿Qué enseña el Señor cuando hay fallos en la familia? Que hay esperanza de redención, porque el Evangelio son buenas nuevas, buenas noticias, y que nosotros a veces no, a veces estamos siendo formados para que vivamos en carne viva, en carne propia, y que percibamos esa gracia y esa misericordia, esa restauración, que es lo que el Señor nos quiere dar. Hablamos del Señor, del hombre formado, es decir, la familia formada es la familia que vive en el huerto. Luego vimos esta palabra yatzar. Yatzar es formar. Y se lo resumo de esa manera. Si usted mira ahí, el valor numérico de esa palabra es 300. Y 300 es caminar con Dios. Entonces, para ser formados es indispensable y no lo podemos eludir. Necesitamos caminar con Dios. Entonces, en el huerto, fuera del huerto, en la familia, fuera de la familia, en la casa, en el trabajo, en el ministerio, necesitamos caminar de la mano de Dios. Porque dice que Enoc caminó con Dios 300 años y eso forma Yatzar, o sea, valga el juego de palabras, la palabra formar, eso es lo que nos enseña en esta mañana o en esta noche. Entonces, este es el resumen de lo que le quiero decir. En la parte izquierda de su pantalla, creo que así es, en la parte izquierda de su pantalla es el plan de Dios. Y en la parte derecha de su pantalla es lo que a usted y a mí nos toca hacer para vivir una vida de huerto. Acuérdese, estamos viviendo la familia de huerto. Entonces, el Señor viene y dice, ok, yo te voy a formar, yo perdón,
Sí, es que creo que me anticipé. Sí, sí, era este, disculpe. Entonces, ¿qué pasa? No, volviendo al tema, eso es más adelantito. Entonces, cuando hablaba de formar, entonces les hablaba en el tema pasado, esta es parte del tema pasado. Ahí disculpe que no estaba en autos. Entonces, ¿qué cosas iba a formar el Señor? El corazón, el oído, la visión, la mentalidad, el hablar y el amor. Eso es lo que el Señor iba a formar en nosotros. Pero para hacerlo, el Señor necesitaba hacerlo en modo alfarero. Y esa palabra de atzar, que es formar, estoy hablando de la familia de Huerto. La familia de Huerto es la familia que es formada. Entonces, ¿qué pasa en la familia que es formada? Es como cuando la familia es embutida en un molde, como cuando es moldeada como alfarero, como crear, forjar, formar y pensar. Eso fue lo que les enseñé hasta yo diría que la penúltima semana. Eso fue lo que les enseñé. Entonces, vemos aquí que Dios quiere que vivamos una vida de huerto, pero necesitamos ser formados. En ese entonces yo les enseñé que Dios venía en modo alfarero, es decir, como el barro nosotros, como familias, íbamos a ser formados para poder vivir, hablando espiritualmente, en ese huerto. Su familia es un huerto que necesita formación. Su esposo o su esposa, es decir, el matrimonio, es parte de ese huerto que necesita formación. Sus hijos son parte, resultado, producto de ese huerto, fruto de ese huerto que necesita formación. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos formación, por si aquí hay algún soltero, porque al final a todos nos sirve, esto nos bendice a todos. Entonces, me tomé el costo basado y dándole una continuidad a ese tema de este versículo que usted perfectamente conoce. Por eso mi casa y yo, o yo y mi casa, la decisión más importante de mi vida. Josué 24:15 dice, y si mal os parece, aquí comienzo el tema, hermano, y que en el nombre de Jesús el Señor me permita poder terminarlo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o dice la palabra, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, mire, mire qué tremendo, yo y mi casa, dijo Josué, serviremos al Señor. Paremos acá. Mire, Josué, si usted lee en el contexto, el 24:15, muere. Algunos capítulos, perdón, algunos versículos más abajo de Josué 24, él muere. Muere con, si no estoy mal, a los 110 años. Entonces, antes de morir, Josué traslada la estafeta y les dice a ellos y les da la declaración más importante, más que para ellos, para su familia. Porque fíjense que aquí la gente, las familias judías o las familias israelitas ya estaban en Canaán. Es decir, ya habían visto la promesa. Pero ¿quiénes vieron la promesa? La siguiente generación. No fue la generación que salió de Egipto. Acuérdese que estuvieron 40 años en el desierto y toda la generación que salió viendo la promesa por la incredulidad y muchas cosas se quedaron en el desierto, a excepción de Josué y Caleb, en cuyo corazón siempre hubo un espíritu diferente, dice la palabra, en el caso de Caleb. Pero Josué tuvo otro tipo de mentalidad. Entonces, las familias, veámoslo desde el punto de vista familia. Aquí hay una generación posterior a la generación de la promesa. Entonces, ellos ven materializada la promesa que Dios les había dado. Entonces, como familias, Josué dice, no, no la van a hacer, porque están parados sobre la promesa, están parados sobre la bendición de Dios. Pero dice Josué, esa es la declaración para mí en lo particular más importante de Josué. Fíjense. Dice, ustedes decidan. Yo ya los traje hasta aquí. Dios me ha permitido ser la persona que los traslade hasta aquí. Pero ¿saben qué? Si ustedes vieron las maravillas de Dios, la que hizo con sus padres, la que hizo con ustedes, y ya estamos en esta tierra. Eso es lo que Josué, parafraseado, les estaba diciendo. Entonces creo que por agradecimiento al Señor, por lo menos deberíamos de permanecer sirviéndole. Entonces dice él, no sé qué van a hacer ustedes, eso es lo que Josué les dice, pero por lo menos mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, de eso quisiera hablarles, hermano, porque aquí, aquí vamos a ver al Señor en modo labrador, pero aquí hay dos facetas, la faceta de Dios en modo labrador, pero la faceta suya, porque a usted y a nosotros nos toca labrar la familia.
Es que tiene que haber un trabajo, no solo de alfarero, sino que un trabajo de labrador, para que el matrimonio, que nuestros hijos y la familia en general funcione de tal manera. Entonces, esa palabra, servir al Señor, en el Hebreo 56:47 es Abba. Son 8 cosas que representan esa palabra. Esa palabra servir o serviremos al Señor, esa palabra servir al Señor es trabajar. Entonces, ¿qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos enseña Josué a través de Josué 24:15? Nos está diciendo, ok, si como familias vamos a honrar a Dios, si como familia vamos a servir al Señor, tiene que haber un trabajo de huerto, tiene que haber un trabajo de arar en la familia, de cultivar, de servir, de labrar, de ministrar, de honrar y de adorar al Señor. Entonces, no quisiera detenerme mucho ahí porque sí quiero trasladarle la totalidad del tema. Entonces, tomando como base que Dios les hablaba la semana antepasada, tomando como base Jeremías 31:12, Jeremías 31:14, que es la promesa de Dios, que nuestra alma será como huerto de riego, que nuestra familia va a ser como huerto de riego, es decir, va a ser una familia de bendición. Su familia es una familia que vive en huerto de riego, es decir, que vive en bendición. En el nombre de Jesús, que así va a ser. Entonces, tomando como base eso y tomando como base Génesis 2:7, en donde Dios nos enseña que puso al hombre que había formado, entonces, cuando ya Dios forma al hombre, le da 2 tareas y sobre eso vamos a hablar. Entonces, veamos lo que dice la palabra a continuación. Génesis 2:15. Entonces, para que vayamos formando una película mental, vean allá, Génesis, cuando el hombre fue formado y fue puesto en el huerto. Ahí está la familia. La familia fue formada, ya está en el huerto, pero hay un trabajo que hacer. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Si usted se fija, parte del trabajo de servir a Dios es cultivar. Entonces es como una preparación para poder ver frutos. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros como familia veamos fruto, hermano. Que siempre haya fruto, que siempre nosotros podamos entender y conocer sobre todo cuál es nuestra labor. Mire, roles. La mayoría de familias tienen problemas porque se han cambiado los roles. Hay padres que saben que ellos son cabeza de familia, el padre. Cuando un hogar está constituido en su totalidad y hay un hombre en la casa, el que toma las decisiones es el padre, es decir, el que marca el rumbo es el padre, ese es el rol del padre. El padre es el proveedor, el padre marca el rumbo, obviamente, con decisiones colegiadas junto con su esposa, porque dice que serán una sola carne. La esposa dice que la esposa sabia edifica su casa, la esposa traslada instrucción a sus hijos, el padre traslada corrección y dirección también. Entonces son roles. ¿Cuál es el rol del esposo? Amar a su esposa. ¿Cuál es el rol de la esposa? Honrar a su esposo. El esposo también tiene que honrar a su esposa. Tiene que haber obediencia a su esposo. Los hijos, dice la palabra, pensando en todos los versículos que dice que los hijos deben de honrar a sus padres, deben de obedecerlos, pero también los padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos. Entonces, a veces los hijos solo agarran eso. Mira, y dice que no me saques de mis casillas. No, son otras cosas. La palabra enseña, dice, instruye al niño en su camino, aun cuando fuere viejo no se apartará de él. En Deuteronomio, la palabra, que lo vamos a ver ahí, le dicen a Josué, sabes, este libro de la ley nunca se apartará. En Deuteronomio 6, si no estoy mal, ahí también habla de que la palabra no se debe apartar, es decir, al sacerdote. Entonces en la casa tiene que haber sacerdocio. Si usted se fija, hay un montón de cosas por desarrollar. Entonces viene Dios, por eso todo eso es parte de la formación que Dios tiene para cada familia, para cada matrimonio. Entonces, luego de ser formados y estar viviendo en el huerto, que es lo ideal, entonces dice el Señor, mire, ¿sabes qué? Lo que necesito hacer es que lo cultives y lo cuides. Entonces el hombre tiene 3 funciones muy interesantes y están acá. En la parte izquierda usted ve el plan de Dios y en la parte derecha es la tarea que a nosotros nos toca hacer. Entonces Dios crea, forma y perfecciona. Eso lo hace con las familias para introducirlas al huerto. Entonces nosotros ya estamos en el huerto, ya fuimos creados, estamos siendo formados en algunas cosas y estamos siendo perfeccionados. Mire, Dios es un Dios dinámico, esto no termina.
La creación, sí, aún la creación. Dios crea cosas nuevas, dice. Dios forma, cada día nos forma y nos perfecciona. Dice que nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Entonces, le digo algo, que esa parte de la derecha le corresponde a usted. Esa parte de la derecha le corresponde a usted. ¿Qué me toca a mí, pastor? A usted como padre de familia o como madre de familia, a nosotros como padres, nos toca cultivar, cuidar y servir. Es una tarea que hay que hacer en el huerto, porque si no, hermano, no vamos a poder tener bendición en el huerto. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué le habla la palabra de cultivar, de labrar? Labrador, de cuidar. Entonces el labrador necesita elementos para poder desarrollarse. Ahora, ¿cuáles elementos necesita el labrador para poder desarrollarse? Entonces, fíjense que antes de entrar en materia, porque ya Dios en Génesis 2:15, bueno, ya estoy en la materia, ¿va? Pero en Génesis 2:15 da la instrucción. Dice el Señor, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces ya Dios nos da la descripción del puesto, la descripción del trabajo. Ya Dios nos la dio. Y Josué le agregó una tercera. Josué dijo, ok, el huerto hay que labrar y cuidarlo, pero luego hay que servir. Entonces la familia requiere cultivar las cosas, requiere cuidado, pero también requiere servicio entre nosotros. Y de eso vamos a hablar con la ayuda del Señor. Mire, ya Dios nos da la instrucción. Mire lo que dice Proverbios 18 o 28, 19. El que labra su tierra. Entonces esta noche, todos nosotros, primero el Señor y luego nosotros, porque el Señor ya nos dio el parámetro. El Señor dice, yo ya te creé, yo ya te formé y te estoy perfeccionando. A ti te toca como labrador también cultivar, cuidar y servir el huerto. O sea, la familia, el matrimonio, los hijos, la familia, los padres, la relación que tengamos en la familia. Y aquí está la instrucción del Señor, que más que la instrucción es la observancia del Señor. Proverbios 28, 19 dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Entonces, pero el que sigue propósitos vanos se llenará de pobreza. Otra versión dice propósitos ilusorios. Entonces nosotros tenemos que aterrizar, hermano. Y esto me gusta, ¿sabe por qué? El aterrizar. Yo le digo a mi esposa, mira, los dos momentos más difíciles, pero que a mí más me gusta, es cuando el avión despega y la otra es cuando ya vamos cayendo, que son los momentos más difíciles. Pero aterricemos en la familia. ¿Por qué aterrizar en la familia? Porque Dios ya nos da la instrucción, nos da la descripción del trabajo que usted y yo tenemos que realizar en el matrimonio, con nuestros hijos y en general con la familia. Pero todo eso comienza con nosotros mismos. Entonces dice Dios, yo ya te di la descripción de lo que tienes que hacer por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu vida, por tus padres, por tu esposo, por tu esposa. Entonces hay que labrar la tierra, hermano. Ahora, ¿por qué le digo que hay que aterrizar? Porque nosotros tenemos que ver si realmente estamos haciendo labor en la casa. Hermano, yo entiendo, mire, creo, creo que vivimos en lo particular un tiempo en el cual como que nos avasallaron, hermano. Creo que muchos no estaban preparados para ser padres, ser madre o ser padre. Muchos no estaban preparados para criar hijos. Sí, porque no estábamos, porque a todos nos toca ir aprendiendo. Y aún nuestros hijos ya están grandes y todavía nos toca andar atrás de muchas cosas. Esa es una labor que no va a terminar. Y esa labor, como Dios es un Dios dinámico, entonces la esperanza, hermano, aquí más hermosa es que Él nunca nos va a dejar. Mire, si Dios nos formó, Él nos va a enseñar a formar, pero necesitamos caminar con Él. Ese es un rema que le puede servir. Si ya Dios nos está formando, Él nos va a enseñar cómo formar nuestra familia, matrimonio, hijos y familia, pero necesitamos caminar de la mano de Él, no se le olvide. Si usted no camina de la mano del Señor para tomar decisiones correctas en la familia, entonces ahí quizás no va a haber fruto. Por eso aquí, cuando el Señor dice el que labra su tierra, entonces ya vemos aquí una familia, unos esposos determinados a mejorar la vida familiar para ver frutos. Entonces, me di a la tarea de ver algunas cosas porque veamos qué necesita un labrador, hermano. Porque un labrador necesita, para la labor de huerto que necesita un labrador. Y con la ayuda del Señor, sí creo que voy a buen tiempo. Mire, no hay labrador sin terreno. Ahora, ¿qué es el terreno? El corazón. Entonces,
Para ponerlo en contexto y que usted diga, bueno, pastor, ¿cómo es el tema? Mire, el tema es sencillo. Bueno, sencillo parece, pero no es tan sencillo. El tema es que usted esta noche, al igual que su servidor, asistido por el Señor, porque dice que mi padre es el labrador. Cristo dice, mi padre es el labrador. Entonces, mire qué lindo, nuestro Señor nos está supervisando. Pero ¿sabe qué es lo lindo del Señor? Que nosotros nos equivocamos. Hermanos, nos hemos equivocado. Por eso Josué les dijo, ¿saben? Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo, la decisión más importante de nuestra vida. Ahora, aquí hay algo bien importante, hermano. Entonces, si nosotros estamos en faceta de labrador, porque aquí nos enseña el Señor que hay que labrar la tierra, hay que labrar la familia. El problema es que algunos han labrado tanto la familia que ya no tienen dónde sembrar. Es que aquí hay mucha tela que cortar. Quisiera, con la ayuda del Señor, nada más darle un pincelazo, pero que el Espíritu Santo le revele a usted esta noche qué cosas hay que reparar. Entonces, el labrador lo primero que necesita es un terreno. Hermano, puede venir Messi a la casa o a un país, pero si no hay una cancha de fútbol, ¿dónde va a jugar? Sí, se conoce que es Messi, pero ¿cómo va a mostrar sus condiciones? Puede venir, si quiere, el basquetbolista LeBron. LeBron puede venir y decir, sí, él es un basquetbolista, pero si no hay una cancha donde demuestre. Usted puede decir, yo soy ingeniero, sí, pero si no hay un campo donde ejercer, no va a poder mostrar lo que usted tiene. Usted puede decir, no, yo soy un buen mecánico, soy un buen empresario, sí, pero si no tiene dónde demostrar, entonces el labrador necesita un terreno y ese terreno es el corazón. Entonces paremos aquí. Es que aquí, miren, esta faceta de labrador es todos. Son los hijos, son los padres, son los esposos, somos nosotros. Es que el terreno es el corazón, entonces ahí es donde está la preparación. Esto es el inicio de las cosas que yo tengo que hacer. Acuérdese, ya Dios dijo, yo creé, te creé así, es verdad. El Señor nos crea, el Señor nos forma y el Señor nos perfecciona. Y eso es algo dinámico, lo está haciendo permanentemente. Pero nosotros nos toca, ayudados por el Señor, de la mano de Él, y eso implica cercanía, presencia, Espíritu Santo, para poder salir adelante en la familia. Entonces necesitamos hacer tres labores que Él nos manda. Entonces la ordenanza del Señor esta noche es, para todos nosotros que somos esposos o formamos parte de una familia, que somos hermanos, padres, hijos, que somos parte de una familia, ¿sabe cuál es la ordenanza? Hey, dice el Señor, te di el huerto para que lo labraras, que lo cultivaras, que lo cuidaras, pero que también sirvieras. Ahora yo le pregunto, es que esta noche, hermano, por eso le digo que hay que aterrizar, ¿qué hemos hecho con lo que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos hecho con el corazón de nuestra esposa o el esposo, lo que corresponda? ¿Qué hemos hecho con el corazón de nuestros hijos? Pero también, ¿qué nos han hecho a nosotros en el terreno llamado corazón? Piense un momento. Ahora, mire, no es darnos cuenta, porque le digo algo, siempre, hermano, casi siempre salimos aplazados, salimos, casi siempre salimos aplazados. Pero esta es la única materia en la que jamás, porque usted y yo tenemos abogado en el cielo. Entonces, cuando nos equivocamos, suenan las alarmas en el cielo y dice, la familia Pérez está con problemas. Y dice el Cristo, yo ya pagué por ellos. Entonces dice el Señor, yo me imagino al Padre queriendo darle en la cabeza a alguien ahí, pero dice Cristo, Padre, yo ya pagué por ellos. Esa es la bendición. Entonces, mire, lo que se da en el cielo, replíquelo en la tierra. Si nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros, intercedamos por nuestra casa, intercedamos por nuestros hijos, no nos cansemos de interceder. Ahora, ¿cómo está el corazón de nuestros hijos? Mateo 13:23, la Nueva Biblia al día dice, la buena tierra representa el corazón. Entonces, el labrador comienza su labor. Usted y yo, con la ayuda del Señor, como el buen labrador que es, comenzamos esta labor. Que en el nombre de Jesús la podamos terminar con gozo y esta carrera con gozo en el nombre de Jesús. Y que nuestra familia, junto con la nuestra y todos nuestros hijos, hermanos, nietos, la familia entera, podamos ser arrebatados y que todos conozcamos del Señor y podamos permanecer en el camino del Señor. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, tiene un oído afinado. Entonces el corazón les enseñaba, cuando les hablaba de la mentalidad, siempre el corazón va de la mano con el pensamiento.
Y eso es influenciado por lo que vemos y lo que oímos. Entonces, la buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Aquí habla de dar frutos. Otra versión dice, y da frutos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la familia? Que haya frutos. Sí, es que, hermano, para qué usted hace su mejor esfuerzo de darle la mejor educación a sus hijos? Para que tengan frutos. ¿Para qué nosotros hacemos el mejor esfuerzo de trabajar, de tener una empresa, de tener ideas que el Señor nos da para ver frutos? Entonces el buen labrador está detrás de nosotros esperando frutos. Porque a veces nosotros esperamos frutos de los demás, pero nuestro corazón no está dando fruto. Entonces aquí hay algo bien interesante. Mire, el que da frutos, el corazón, la tierra que da fruto, es aquella que es labrada, es preparada. Entonces, una de las labores, de las decisiones más importantes es preparación. En la familia tiene que haber preparación. En el matrimonio tiene que haber preparación. Cuando nos casamos, hermano, a veces no sabíamos ni qué hacer. Las amadas, algunas, no sabían, se les quemaba hasta el agua caliente. Los varones, por decir algo, se perdían en la ciudad y nunca habían viajado, por decir algo, en metro, en bus y no sabían qué hacer. No sabían cómo llevar un hogar. Y no digamos cuando llegaron los hijos. Hermano, ¿qué sabe uno de cambiar pañales? ¿Qué sabía uno? ¿Qué sabía uno de levantarse ahí como automático 2 de la mañana poniéndose esas cuestiones, unos palillos ahí en los ojos para no dormirse? Y el niño a las 2 de la mañana o la niña llorando. ¿Qué sabíamos? ¿Qué sabíamos cuando ese bebé va creciendo? Que se meten cosas a la boca. Tantas cosas que son cosas lindas que uno a veces las extraña. Entonces, cuando hablamos de eso, nosotros sabemos que no sabíamos, pero que ahora sabemos. Qué profundo va a decir usted, ¿verdad? Pero ¿sabe por qué sabemos? Porque el buen labrador está detrás de nosotros. Ahora, aquí habla del corazón, hermano. Entonces el corazón me habla de la escucha del mensaje. Escuchamos, en la casa nos escuchamos. Es que parte de labrar la tierra, de preparar el terreno es escuchar, es suavizar, es perdonar, es restaurar. Fíjese que vivimos en un mundo en donde la gente no escucha y no me estoy quejando. Yo a veces lo veo por la iglesia en general. Fíjese que a veces uno da una instrucción y no, no le paran bola, como dice. A mí me ha pasado, hablo a la iglesia local, la nuestra. Yo he dicho cosas desde el púlpito y de repente un hermano dice, fíjese que la pastora Lisney dijo tal cosa y yo ya se lo había dicho. Y no me estoy quejando, o tal vez sí, pero creo que nos falta escuchar. Entonces, en el hogar, cuando no escuchamos a la esposa o al esposo, entonces el corazón no está siendo bien preparado para que dé fruto. Ahora, eso hablo de la preparación, pero ¿qué tal si ya pasaron los años? ¿Cómo está el corazón de sus hijos? Usted le ha preguntado a sus hijos, por ejemplo, hijo, ¿qué quisieras que como padre hiciéramos? O usted, hermana, que tal vez le toca llevar sola el hogar, de momento, que en el nombre de Jesús Dios le envíe a otra persona calidad, hermana, que usted pueda tener mucha bendición en el nombre de Jesús esos hogares. Así usted dirá, pastor, yo reprendo. Bueno, aunque usted reprenda, pero el Señor tiene otros planes. No sé, a alguien se lo estoy diciendo. Pero usted, hermana, que lleva sola el hogar, y usted pueda, en el nombre de Jesús, preguntarle a sus hijos, hijo, realmente, ¿qué cosas te hacen feliz? Usted le ha preguntado a sus hijos, hijo, ¿hay cosas en tu corazón que yo te he dañado? ¿O que te dañó tu papá, que hoy ya no está? ¿O te dañó tu mamá, que hoy ya no está? Hijo, hay cosas que te han dañado, hay algo que me querrás decir. Eso es bien importante, porque la preparación, el terreno hay que prepararlo, hay que cultivarlo. Y cultivarlo es, mire, aquí es donde está la clave. Mire, el labrar es cultivar. ¿Y sabe qué es cultivar? Es dar todo lo necesario para que haya fruto. Ahora, hemos dado lo necesario y más de lo necesario para que el matrimonio camine bien. Hemos dado lo necesario y más de lo necesario para que nuestros hijos caminen bien. Es preparación, los estamos preparando para que se enfrenten a la vida.
Hermano, yo sé de un caso, tal vez no, bueno, tiene, mire, yo conozco a alguien que nosotros nos reíamos cuando nos contaron. Usted sabe que en todos los países del mundo los taxistas se aprovechan, hermano. Bueno, con respeto lo digo porque no todos. Hermano, la hermana era nueva en la ciudad, recién casada, y me dice, pastor, viera la embobada que me dieron. La hermana vino y se perdió porque tenía pocos días de estar en la ciudad. Y póngale que se para en una cierta zona de donde ella vivía, pero como no se había acostumbrado, no sabía, hermano, estaba como a 5 cuadras de su casa, pero no sabía cómo llegar. Y pide un taxi, y el taxi le fue a dar como 2 vueltas y le cobró como 10.000 pesos de acá. Entonces después ella se reía contando. Entonces, ¿por qué? Y eso suena jocoso, pero sabe, no se preparó porque quizás nunca había andado en taxi, porque creo que tenían malo el carro. Entonces, esas eventualidades pasan. Pero yo quisiera centrarme, ¿saben qué? En el corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está el corazón de su esposa, de su esposo? ¿Cómo está el corazón de sus padres, de sus cuñados, de la familia parental que tenemos del otro lado? ¿Cómo está el corazón de su suegra, de su suegro, de sus cuñados, de sus sobrinos? ¿Cómo está el corazón? Pero ¿cómo está su corazón? Mateo 13:23 nos enseña. Entonces aquí estamos viendo que lo primero que necesita el labrador, porque usted es labrador, perdón, usted es el labrador esta noche. Dice Malaquías 4:5. Entonces, como el Señor se da cuenta que va a haber lío, dice, acuérdese que estamos en el año del retorno. La proclama del retorno es shuv, es volver al punto original. Malaquías 4:5 dice, aquí yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver. ¿Quién lo va a hacer volver? El Espíritu Santo. Ese es el profeta, perdón, el Espíritu de Elías. En este tiempo es el Espíritu Santo. Y aquí os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Esa es la gran tribulación. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Me llama la atención, hermano, ¿por qué de los padres hacia los hijos? El orden. Mire, el orden de los factores no altera el producto en la vida normal, pero en lo espiritual sí altera el producto, sí altera el producto. Entonces, ¿por qué los padres hacia los hijos? Porque nosotros, hermanos, perdone, nosotros como padres, con la experiencia, la madurez, somos llamados a guiar a nuestros hijos, no a maltratarlos. Y ya se está poniendo difícil el tema. No, no, tranquilo, porque esto es para que aprendamos. Porque a usted y a nosotros nos toca cultivar, pero el cultivo no es solo cuando son niños. Quizás ahí es donde es más la labor que hay que hacer, cuando comenzamos. Por eso Dios dice, haré volver. Y eso es al punto. Entonces le digo algo, ahí donde se rompieron las cosas con sus hijos o en su matrimonio, hay que volver, pero necesitamos el espíritu de Elías. Muchos hijos se han ido del hogar. Hay hijos que viven en el hogar, pero ya se fueron. Y hoy vivimos tiempos más difíciles porque ese aparatito negro llamado celular o tablet o televisor nos tiene separados. Entonces, mire, que el lugar de refugio de sus hijos después del Señor sea usted, no el celular. Que el lugar de refugio de su esposa, de su esposo, después del Señor sea usted, no el celular. Que el lugar de refugio de nuestros hijos sea la casa. Que nosotros como familia, el refugio, el lugar seguro sea nuestra casa. Por eso le digo, tenga cuidado a quien mete a la casa. No sé por qué se lo digo, pero le va a servir. Tenga cuidado a quien le abre las puertas. Hay personas que no llegan con buenas intenciones y hay personas que llegan contaminadas. Ahora, yo no quiero que se vuelva místico a decir, a ver, primero vamos a orar antes de que entre la persona. No, 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 pero tenga cuidado. Entonces, lo primero que necesita el labrador es la tierra. Necesita un terreno y ese es el corazón. Mire, prepare el corazón. Un corazón preparado es algo que nos sirve para qué? Para entender de que tiene que haber un arado. Entonces el corazón, la tierra hay que prepararla. Esa es parte de su labor y la mía. Ahora, ¿con qué se hará? Hermano, qué difícil es. No sé si alguna vez, eh, eh, no sé si alguna vez
Acuérdese que todas estas cosas, nada más antes de lo que le cuento, todas estas cosas es en función de la labor que ya Dios nos dio para hacer en el huerto. El huerto es su matrimonio, su familia, su casa, sus hijos. ¿Cuáles son? El Señor nos dijo, primero tienes que labrar el huerto, cultivarlo. Segundo, cuidarlo. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Y tercero, servir. Servir a Dios y servirnos entre nosotros. No ser candil de la calle y oscuridad de la casa. Entonces, lo primero es el terreno. Segundo es el arado. El arado, ¿qué me enseña el arado? Solo quiero ver el tiempo. Ok, bueno, ahí vamos. ¿Qué me enseña el arado, hermano? El arado es preparar con esperanza. Entonces, esta es la preparación. Primero Corintios 9:10 dice, o lo dice especialmente por nosotros. Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza. Entonces, no pierda la esperanza, ¿no? Cuando usted esté preparando su familia, cuando usted esté preparando, arreglando cosas en su casa, hágalo con esperanza. Mire, no diga, es que este ya no tiene remedio, no, diga todo lo contrario. No le diga a su esposo, es que con vos ya no hay remedio, o dígale a su esposo, o no le diga a su esposa, contigo ya no hay remedio, no, prepare con esperanza. Entonces, otro elemento que necesita el labrador es el arar. Ya tengo el terreno, pero arar es una labor de quitar las piedras, quitar las espinas, pero yo tengo que hacerlo con esperanza, tengo que hacerlo con convicción, tengo que hacerlo con compromiso en el matrimonio, en la casa, con los hijos. Yo lo tengo que hacer de esa manera. Debe arar con esperanza. Haremos con esperanza, o sea, preparemos el terreno en todo, en el corazón de nuestros hijos, el corazón de su esposo o de su esposa, el corazón de nuestros padres, pero también preparemos nuestro corazón. Saquemos del corazón todas esas situaciones que no nos impiden dar fruto. Qué feo es. No sé si alguna vez le tocó cuando uno anda en bicicleta y de repente pasa por unos terrenos, unas piedras todas grandes, que mejor uno se baja y camina. Bueno, entonces, que nuestro corazón, que nuestra casa, nuestra familia sea un terreno fértil. Pero para ser fértil necesitamos quitar los estorbos. ¿Qué tiene que quitar usted esta noche? Solo usted sabrá. Pero tenemos la ayuda del Señor porque Él es el que está detrás de nosotros, guiándonos por su Espíritu Santo. Romanos 5:5, la PDT dice, esa esperanza no nos va a fallar. ¿Cuál esperanza? Lo que hemos sembrado o lo que hemos preparado en nuestros hijos en el matrimonio. Esa esperanza no nos va a fallar. La esperanza de que todo va a cambiar, hermano. La esperanza de que todo va a salir bien. La esperanza de que Dios de la noche a la mañana va a cambiar la situación en la familia, en lo económico, en lo familiar, en lo personal, en la salud. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio al Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. Entonces, la garantía de que Dios no va a fallar es que tenemos su Espíritu Santo. Entonces, ya tengo el terreno, que es el corazón. Ok, ¿cómo está la condición del corazón? ¿Dónde tengo que arreglar? Entonces, antes de arar, o sea, antes de preparar la tierra, yo tengo que saber dónde corregir, dónde perdonar, dónde restaurar, dónde dialogar, dónde escuchar. Luego preparo el terreno, que eso me habla de la esperanza. Entonces, el terreno es el corazón. Luego, vamos avanzando. ¿Cómo se llama? El labrador, para poder cultivar, necesita el arar, es decir, preparar la tierra. Y eso me habla de la esperanza. Entonces, no perdamos la esperanza en nuestra familia. No perdamos la esperanza en nuestros hijos. Aunque usted no vea nada en este momento, sé que Dios no le va a dejar avergonzado. Algo va a hacer el Señor. Luego, como ya tenemos el corazón preparado, que es el terreno, ya lo preparamos para sembrar, entonces necesitamos una semilla, hermano. Y la semilla no puede faltar, la semilla es la palabra. Mire, cuando nosotros nos alejamos de la palabra de Dios, no tenemos argumentos porque se nos desgastan los argumentos espirituales y se convierten en argumentos carnales o argumentos humanos. La semilla, hermano, la semilla es la palabra del Señor. Lucas 8:11 dice de esta manera, Lucas 8:11. Esto es lo que significa la parábola. La semilla representa la palabra de Dios. Hermano, palabra. Mire, yo hasta la saciedad, no a la saciedad, pero siempre le menciono la palabra. Somos un ministerio prosperados por la palabra. Y la prosperidad no comienza en lo económico, comienza en lo espiritual, en lo que usted come,
Entonces, la semilla que usted va a sembrar, primero es la semilla de la palabra. El problema es que hay familias, de esas no hay aquí, que han sembrado de todo, menos la palabra en su familia. Entonces uno cosecha lo que siembra. No os engañéis, dice la palabra. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, hermano, siendo honesto, hemos sembrado malas semillas. Por eso hay que preparar el terreno arándolo. Saque esas malas siembras, desarraigue esas malas siembras, desarraigue de sus hijos tal vez una raíz de amargura que tienen, desarraigue de su corazón una raíz de amargura, raíces de rencor, raíces de odio, raíces que han estado ahí impidiéndonos ver frutos en la familia. Si es que, mire, a veces nosotros no reparamos en eso, pero lo que llega a la cabeza es lo que van a recibir los que están abajo. Lo que usted como padre recibe, eso van a recibir sus hijos. La unción que usted recibe, esa unción van a recibir sus hijos. Si los padres no hay aquí, si un padre ve pornografía, su casa se va a llenar de demonios de lascivia. De repente va a ver su niña con 10 años y usted va a decir, ¿de dónde? Pero como ve pornografía, su niña de 10 años aparece ahí en ropita así toda inadecuada. Y usted le va a decir, pero ¿por qué te pones esa ropa? Porque quiero, le va a decir. Entonces comienza la rebeldía, comienza la forma de vestimenta, a alguien se lo estoy diciendo, pero es producto de ver pornografía. Si hay inmoralidad en la casa, eso va a permear la casa. Por mucho que vayamos a la iglesia, hermano, por mucho que leamos la Biblia, pero si no hay corrección, y eso viene a través de la palabra, porque el apóstol, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vosotros ya estáis limpios por la palabra. Entonces, la semilla es la palabra. Hebreos 4:12, un versículo clásico. Entonces, aquí está la solución para su hogar. El problema es que nosotros la palabra la hemos tomado como eso, como mera palabra escrita. Entonces la tomamos como logos, tomémosla como rema, que cobre vida en nosotros, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Mire, es viva. Mis palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. Y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra. Entonces, la espada penetra, la palabra penetra. Hermano, fíjese que aquí hay algo bien tremendo. Cuando hablo de la semilla, muchos recibieron semillas en su corazón o en sus pensamientos de palabras negativas, de palabras ociosas, de palabras de odio que le dije, de palabras de fracaso. Entonces, esas palabras, como no ha habido una especie de catarsis, y más que la catarsis es como sacar de su corazón, por eso hay que preparar el terreno en el corazón. Entonces, perdón, hay gente que recibe más las palabras del mundo que la palabra de Dios, porque esto es por fe, hermano. Usted tiene que creer lo que dice la palabra, no lo que dicen los demás. ¿Y acaso Dios nos va a dejar avergonzados? ¿Acaso Dios miente? Entonces, lo que divide el alma y el espíritu es la palabra. Dice que penetra, dice divide el alma y el espíritu de las coyunturas y los tuétanos. Mire, y es poderosa, ¿para qué? Para discernir. Entonces, cuando usted tenga una duda, aplique la palabra, busque en la palabra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, si quiere un cambio en su familia, aplique la palabra. Nos cuesta, porque no somos familias dadas. Le pongo una, y esa es la mejor señal que yo he visto. A mí me ha pasado también. ¿Verdad que cuando usted compra, no todo, ¿verdad? Algunos sí sé que lo hacen, eso hay unos que son más metódicos. Cuando usted compra un artículo nuevo, ¿verdad que no lee las instrucciones? Ah, ya las tira. Lo enciende. Usted enciende el televisor y comienza a darle ahí. Bueno, entonces así somos en la vida espiritual. Cuando hay un problema, oramos, pero no vamos a la palabra. O tal vez sí, pero no sabemos dónde ir. Entonces, eso es lo que el Señor nos está enseñando esta noche. Entonces, ¿qué tiene que haber? ¿Cuál es su labor para poder cultivar o labrar, cuidar y servir al Señor como casa espiritual, como familia de huerto? Primero entender que hay que tener un terreno donde sembrar y preparar, perdón, hay que tener un terreno que hay que preparar para poner una semilla. Ahora, ¿qué sigue en este itinerario? La paciencia. Hermano, tiene que tener paciencia. Es que los frutos y la paciencia me lleva a la fe. Los frutos no se ven de la noche a la mañana. A veces la esposa quiere que el esposo cambie. Hermano, orar hoy y ya mañana todo como nuevo. No se acuerda de nada. No es que en lo espiritual no hay amnesia. No hay amnesia.
Solo por Cristo, viene Cristo que cambia la mente. Mira, hay cosas que nunca las vamos a olvidar, pero el impacto negativo que antes lo recibíamos, en Cristo solo Él lo puede cambiar. Palabras en el matrimonio, situaciones con nuestros hijos, solo Él lo puede hacer. Entonces la paciencia me habla de fe. Dice Santiago 5:7, por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Entonces, ¿hasta dónde va mi paciencia? Hasta la venida del Señor, hasta que Él venga. Entonces, esa es la noticia que le tengo. Hay gente que piensa que esto es una moda, no hay aquí ninguno, pero algunos agarran el Evangelio como una moda, como para lavar su cara. Por tanto, hermanos, sed paciente hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador, mire, ese es usted y soy yo. Espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente. Entonces, los frutos llegan con la paciencia, la fe, de que ya depositamos todo en el Señor, que ya hicimos, que ya preparamos el terreno, que ya preparamos, labramos el mismo terreno, que ya sembramos una semilla. Entonces yo tengo que tener paciencia. Mire, hay gente, me atrevería a decir, fíjese que ¿cuál es el efecto de cuando alguien siembra una semilla y al día siguiente va a desenterrarla para ver si ya nació o ya brotó? La echa a perder. Entonces hay gente que por la impaciencia ha echado a perder el matrimonio, ha echado a perder a sus hijos. De esos aquí no hay, ¿verdad? Entonces tengamos paciencia, tengámosle paciencia a Dios y tengámonos paciencia en la familia. ¿Hasta dónde? Hasta la venida del Señor, siendo paciente en ello hasta que le recibe la lluvia temprana y la lluvia tardía. Entonces, nosotros tenemos que esperar con paciencia la lluvia. Y también sed pacientes vosotros. Dice, sed también vosotros pacientes. Entonces, sed pacientes en las semillas que hemos sembrado. Sed nosotros pacientes. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestros corazones. Entonces, se acuerda, ya reparamos el corazón, ya sembramos la semilla, pero tenemos que fortalecer en fe. Entonces, que en el nombre de Jesús, su matrimonio, su casa, sus hijos, su familia, se fortalezca cada día en fe. Pero eso se da en una relación cercana con el Señor, buscando su presencia, no lejos del Señor, aplicando la palabra en nuestras vidas. Esa es la fuente, la palabra es la fuente. Dice que a veces nos pasa. Esta semana hemos hablado con varias personas fuera del país y a veces le pregunta a uno, pastor, ¿qué hago? Entonces, mire, cuando a uno le preguntan qué hago, no crea que uno busca a ver qué hice yo la vez pasada. No, palabra, Señor, Espíritu Santo, dame una palabra. Eso es lo que necesitamos en el nombre de Jesús. 1 Corintios 16:13, la nueva Biblia, la nueva versión internacional dice, manténganse alerta, permanezcan firmes. Entonces, la paciencia es para con el Señor, pero también hacia adentro de la familia. Tengamos paciencia, hermano. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe. La paciencia es una evidencia de nuestra fe. Sean valientes y fuertes. Hagan todo con amor. Entonces, cuando nosotros hacemos todo con amor, evidenciamos que estamos confiados en el Señor, en el nombre de Jesús. Para ir terminando, entonces, mire, ¿qué esperaba el labrador pacientemente? La lluvia. Pero la lluvia me habla de bendición. Deuteronomio 11:14 dice, Él dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. Mire, la lluvia va a llegar a su tiempo. Dios llega a tiempo, ya sea de madrugada, a mediodía, en la tarde o en la noche. Él dará a quién? Dios dará a vuestra tierra la lluvia a su tiempo. Mire, Dios a nuestra familia le va a dar la lluvia a su tiempo. Por eso hay que tener paciencia. Hay personas que salen antes de tiempo. Hay familias que toman decisiones antes de tiempo. Porque estas son las herramientas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para que en el huerto, que es nuestra familia, nosotros podamos labrar, cultivar, cuidar y servir nuestra casa. Sí, son labores que Él lo hace, porque Él dice, ya te creé. Dice que el hombre fue creado, el hombre fue formado y el hombre fue perfeccionado. Eso es algo constante, eso mismo está haciendo el Señor con nosotros. Entonces dice, dará la lluvia temprana y la lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Eso es cosecha. Entonces, mire, no hay labrador sin campo, pero no hay labrador sin cosecha. Pero sabe que necesita la lluvia. Muchas familias les ha llovido de todo, pero no la lluvia del cielo, porque se olvidaron de cultivar, se olvidaron de esperar con paciencia.
Entonces buscaron en otros lugares, buscaron en otras cosas, y sí les llovió, pero les llovió de otro lado, no del cielo. Hermano, del cielo es donde llueve. Sí, entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer? Entender que ya Dios nos da la promesa, hermano, ya Dios nos da la promesa. Qué lindo es el Señor, porque dice, yo te voy a dar la lluvia a tu tiempo. Yo te voy a dar la lluvia a tu tiempo, dice el Señor. Él dará, mire, yo le garantizo algo. Dios va a hacer llover sobre su casa, sobre sus hijos, sobre sus generaciones, sobre nuestro matrimonio, y va a hacer llover cosas buenas. Él dará a vuestra tierra. Entonces, yo tengo que tener preparada la tierra, y la tierra es el corazón. Entonces, yo me atrevería a decir algo. Algunos ya Dios les hizo llover bendición, pero como no tenían preparado el terreno, es que mire, Dios manda la lluvia para buenos y para malos, pero algunos sí la saben canalizar, sí la saben aprovechar. Dios va a mandar la lluvia temprana para la siembra y tardía para la cosecha. Entonces Dios siempre va a dar lluvia. Y mire lo que dice Deuteronomio 28:12. Abrirá el Señor para ti su buen tesoro, mire. Y yo me llevé una sorpresa, ya lo había visto. ¿Sabe dónde está el buen tesoro del Señor? En los cielos. Los cielos es su buen tesoro. Por eso dice cuando habla de Malaquías, dice, traed el diezmo. Cuando habla del diezmo, dice, y os abriré las ventanas de los cielos. Esa es bendición. Entonces la paciencia hace que venga la lluvia. La lluvia es bendición de Dios. Entonces su casa, su matrimonio, su familia, sus hijos, sus generaciones, nuestra casa, nuestros hijos, nuestras generaciones van a ser bendecidas. Es que el propósito de Dios para la familia, al formarla y ponerla en el huerto, no es para que vivan en pobreza, en escasez, es para que vivan en bendición. Abrirá el Señor, pero aquí habla de la obediencia, fíjese. Entonces, ¿obediencia a qué? Obediencia a sanar los corazones, obediencia a preparar el terreno, obediencia a sembrar una semilla y tener una semilla. Pero dice Dios que con la lluvia, ese es algo hermoso, hermano, la lluvia, Isaías 55:10 creo que es, dice que así es mi palabra. Entonces ahí la palabra es una semilla, porque lo vimos acá. Entonces dice que cuando llueve la palabra, hablando espiritualmente, dice que da pan al que come y semilla al que siembra. Entonces tal vez usted dice, pastor, yo no tengo semilla. Lea la palabra. Esas son sus semillas. Pero le pido algo, tenga carácter para aplicarla en usted mismo y luego en su casa. Sí, es que nos va a costar al inicio, pero al final Dios lo va a hacer. Dice, este es algo hermoso, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos para dar lluvia a a tu tierra, a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Que en el nombre de Jesús, hermano, que en el nombre de Jesús Dios pueda bendecir toda la obra de sus manos, de su matrimonio, de nuestros hijos, de nuestro hogar, de nuestra casa, de nuestra familia, de todo lo que usted haga, que le bendiga toda la obra de sus manos y que usted y yo podamos prestar a muchas naciones, pero no tomaremos prestados. Hermano, se acaba esa situación de estar pidiendo prestado, pero necesita la lluvia del cielo, necesita la lluvia del cielo. Y por último, frutos. ¿Para qué? Para permanecer. Termino acá en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es la intención del Señor? Que siempre permanezcamos en el huerto. Porque cuando Adán y Eva, en el caso de Eva, comete un error, y tampoco es para satanizarlo, hermano. Cuando Eva comete un error y Adán se deja, por falta de supervisión y otras cosas, se deja contaminar, pierden la vida de huerto. No permanecieron. ¿Por qué no permanecieron? Tenga cuidado. Nosotros podemos tener frutos en la mano, podemos estar viviendo una vida hermosa, podemos ver que todo va bien, pero la serpiente siempre va a andar ahí tratando de hablar. Entonces, ¿cuál es el objetivo final? Los frutos me hablan de permanencia. Es que mire, cuando nosotros como labradores cosechamos, ya tenemos que estarnos preparando para la siguiente cosecha. Son las etapas de nuestra vida, son las etapas en el matrimonio. No siempre, hermano, perdone, no siempre va a tener 40 años, 30 años. Hay que prepararnos para el retiro. Hermana, usted no siempre va a tener ese cuerpo que tiene. Cuando llegue a cierta edad, usted sabe todo lo que va a pasar. También usted, hermano, no va a tener ese cuerpo de Mr. Atlas ahí toda la vida. Hijos, toda la vida van a estar en la casa. Mamá, mira que necesito comprar un libro. No, algo vamos a hacer.
pero se trata de permanecer, aunque crezcamos. En todo vamos a crecer. Nuestros hijos van a volar, algunos ya volaron, van a desarrollar su propia vida, pero nosotros tenemos que darle principios. Esos son los verdaderos frutos. Que los principios que les dimos como padres, la formación que les dimos, la instrucción que les dimos, los valores, la formación en lo profesional, la formación aún en lo secular, pero la formación cristiana, la formación espiritual, los haga permanecer. Porque por eso algunos niños o algunas familias tienen problemas que no pueden permanecer, algunos no permanecen en sus trabajos, son inestables porque parte de la inestabilidad es que venimos de padre que todos nos hicieron. Bueno, esos son otros 100 pesos. Juan 15:16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Entonces, el diseño de Dios es que demos fruto, pero que sean frutos permanentes. Entonces, terminó la cosecha, vuelve la preparación. Es que este es un ciclo. Este tema quizás le debía haber puesto el ciclo de la familia. El ciclo de la bendición familiar podría ser el tema, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os los dé. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Termino ahí, hermano, que en el nombre de Jesús sea el Señor propicio a nosotros esta noche. Entonces, oramos, no se olvide que parte del proceso de Dios, sobre todo el entender que como familias estamos diseñados para dar frutos, pero para vivir en el huerto. Entonces esta noche, pues les traje el tema en función de que aprendamos que en la casa, en la familia, hay que desarrollar muchas cosas. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar esta noche? Como Josué dijo, la decisión más importante que usted y yo tomamos es que nuestra casa, nuestras generaciones, le sirvan al Señor, que estemos permaneciendo en el Señor porque Él permanentemente, Él no solo va a cambiar nuestro corazón, el oír, la visión, la mentalidad, el hablar y el amor, Él lo va a cambiar, lo va a transformar. Eso lo hizo como alfarero, pero hoy como el labrador divino, mi Padre es el labrador, ¿qué quiere el Señor? Ratificar que Él, no, que somos su creación, que nos está formando y que nos está perfeccionando, pero que a usted y a mí nos toca cultivar, cuidar y servir el huerto, no servirnos, sino que servir el huerto, no servirnos de la obra, sino que servir a la obra. Y el Señor nos da el mandato en donde dice, el que labra su tierra tendrá abundancia. Entonces el que cultiva tendrá abundancia, siempre habrá cosecha. Pero para que haya cosecha, que es el diseño divino para las familias, Dios nos enseña que tenemos que preparar el terreno, eso me habla del corazón. Luego esa preparación implica arar. Arar es quitar piedras, espinos y obstáculos. Eso es hacerlo con esperanza de que vamos a tener una cosecha abundante. Y otra es que luego que preparamos tenemos que sembrar una semilla, esa es la palabra. Que nunca falte esa semilla, que nunca falte esa semilla, porque siempre habrá fruto. Luego que sembramos, hay que tener paciencia. Eso me habla de fe. Cuando yo tengo paciencia, Dios envía la lluvia. Y la lluvia me habla de la bendición que Él va a derramar y que ya derramó sobre cada uno de nosotros. Y por último, los frutos. Entonces, ¿sabe qué? Disfrutemos los frutos. Disfrutémoslos para permanecer, entendiendo de que siempre en el matrimonio, con nuestros hijos y en nuestra vida, tiene que haber una preparación para la próxima cosecha. ¿Está listo? Y la próxima cosecha es la de las almas. Cuando Cristo venga por su iglesia, ¿está listo usted? ¿Está lista su casa? ¿Está listo su matrimonio? Si Cristo viniera hoy, estamos listos. Por eso tenemos que entender de que hay que ver hacia el interior de nuestra casa, al interior de nuestra vida, al interior de nuestra familia, al interior de nuestros hijos y decirles, yo y mi casa serviremos al Señor. Hijos, esposo, esposa, hijos, Sara, dígale, hemos tomado la mejor decisión. Sí, van a haber dificultades, pero Dios está con nosotros. Sí, van a haber adversidades, pero Dios está con nosotros. Padre, te doy gracias, agradezco este tiempo, que en el nombre de Jesús, Señor, como familias ya hemos tomado la mejor decisión, pero que en el nombre de Jesús, como familias, Señor, estas familias que están tomando la decisión o a punto de tomar la decisión, lo hagan. Decidimos por ti, Señor. Decidimos por ti. Decidimos por ti, Señor, porque reconocemos que no somos personas,
no somos ministros, no somos esposos, no somos hijos, ni somos familias perfectas. Pero que tú, Señor, tienes un plan y un propósito, y nosotros nos movemos en función del propósito tuyo. Y el propósito es que nosotros seamos familias de huerto, pero que nosotros tomamos la decisión y hoy asumimos ese rol que como labradores nos toca hacer. Señor, tenemos un corazón que preparar, sembrar una semilla, esperar con paciencia y estar listos para recibir la lluvia y dar frutos. Que la labor de nuestras manos dé frutos, que nuestras palabras, nuestras acciones siempre den fruto en la familia. Que quites todo estorbo desde ya. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Cristo, te damos. Amén, amén y amén. Les bendigo, hermanos, que en el nombre de Jesús sea el Señor obrando. Así que les recuerdo, para los que están acá en Colombia, el domingo tenemos Santa Cena. Ahí les esperamos, 9:30 de la mañana, en el lugar que usted conoce. Bendiciones.